Vamos a aprender a trabajar con la caja de herramientas de importados que está dentro de la cinta de opciones del programa TAO. Pero antes vamos a activar la llave para asegurarnos de que nos van a funcionar correctamente todos los programas. Pulsamos sobre llave y en el momento en el que se nos da la autorización, es decir, nos reconoce como un usuario autorizado, ya podemos empezar a trabajar con los comandos de TAO. Tenemos un total aquí en esta caja de 8 comandos que nos van a permitir importar puntos de diversas maneras, hacer transformaciones de puntos de replanteo a puntos importados, buscar puntos, cambiarle la altura a los textos de los puntos importados, actualizar puntos, después veremos en qué consiste este comando, y también cambiarle cotas a los puntos. Como observación, si nos situamos tiempo suficiente sobre un punto, sobre un botón y no pulsamos nada, pues se activará la ayuda del comando indicándonos de una forma resumida en qué consiste ese comando que pretendemos utilizar. Antes de empezar a utilizar los comandos de importación, que serían 2D, importar puntos en 2D o importar puntos en 3D, vamos a ver un fichero de ejemplo. Aquí tenemos el fichero, un fichero típico donde tenemos número de puntos o nombre, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z y opcionalmente también un código. Los códigos se pueden utilizar después para hacer trazados lineales, para insertar bloques, y hay una serie de códigos automáticos que el programa va a interpretar al mismo tiempo que lee los puntos para hacer un trazado en función de esos códigos. Los códigos son los siguientes: el código IP, que significa para el programa inicia polilínea. Ese código tiene que ir siempre complementado con un código de terminación que puede ser el que nos vamos a encontrar aquí, que es el código CP. Cuando el programa se encuentra un código IP y después se encuentra un código de terminación que pone CP, entiende que lo que debe hacer es cerrar la polilínea. Es decir, en este caso estaría dibujando una polilínea empezando en el punto 7, acabando en el punto 71 y cerrando la polilínea. Después vamos viendo que tenemos otra serie de códigos numéricos, y aquí tenemos un código IP que va asociado con este código que pone FP. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Bueno, pues va a iniciar una polilínea en el punto 81 y va a dejarla abierta, la va a terminar, pero la va a dejar abierta en el punto 87. De manera que, bueno, pues ahí tenemos la posibilidad de trabajar con códigos automáticos y con código que después, a posteriori, podremos nosotros decirle al programa qué queremos hacer con ello. En principio, bueno, pues aquí tenemos eso, un fichero de casi 400 puntos. Vamos a ver cómo se importaría primero en dos dimensiones. Pulsamos el botón de importar puntos 2D. Nos pide la altura de texto. Vamos a ponerle, por ejemplo, una altura de texto de 0,5. Seleccionamos el fichero, en este caso cantera C, y le damos a abrir. El programa lee los puntos. Como ha encontrado puntos de dibujo automático, o sea, un código de dibujo automático, nos pregunta si queremos dibujar las polilíneas. Le decimos aceptar y vemos cómo nos ha trazado pues, todo el perímetro de la parcela y además las líneas de rotura que estaban definidas con los códigos IP y FP. Esto es un punto importado, punto típico, donde tenemos el número del punto, la cota y, en el caso de que lo tenga, el código. Y aquí vemos a la izquierda el punto que marca la posición X e Y de ese objeto. Y digo X e Y porque la Z va a ser cero. Si yo le doy el comando ID de AutoCAD y selecciono el punto,
vemos que el punto tiene las coordenadas X e Y, pero la coordenada Z es cero. Lo está dibujando en dos dimensiones. Si yo hago, por ejemplo, una órbita, vemos que el dibujo está totalmente plano. Vale, eso sería importar puntos en dos dimensiones. Voy a borrar esto y vamos a hacer ahora una importación de puntos en 3D. Altura de texto, vamos a ponerle otra vez punto 5. Seleccionamos otra vez el mismo fichero, cantera C, abrir, importa los puntos igual que antes. Nos pregunta que si queremos dibujar por línea automática, le vamos a decir que sí. Y aparentemente el programa ha hecho exactamente lo mismo, pero si me acerco a cualquiera de los puntos, por ejemplo aquí el 294, le digo código ID, perdón, comando ID, miro las coordenadas del punto y veo que ahora sí tiene X, Y Z 130.400 que coincide, por supuesto, con la cota que tiene rotulada. Si ahora hacemos lo mismo que hice antes, una órbita 3D, podemos apreciar que los puntos están dibujados efectivamente en tres dimensiones. Una observación sobre estos puntos. Los puntos están en un bloque. El bloque, si le pico aquí, vamos a ver, el bloque se llama PTO, punto, y lo pone en una capa que se llama importados. Si yo, por ejemplo, decido apagar la capa importados, eso lo podríamos hacer en las siguientes opciones de inicio, buscando la capa importados y apagándola, dejarían de verse los puntos. Voy a aprovechar para utilizar un comando que se verá más adelante, que es el activa y reutiliza capas. Si yo le doy a activar y reutilizar, me activa y me reutiliza todas las capas del dibujo. Bien, lo que quería comentar es que, bueno, no solo podemos apagar los puntos en su conjunto, sino que también puedo hacer que dejen de verse determinados componentes de los puntos. Por ejemplo, si a mí no me interesa que se vea la cota, puedo hacerlo también apagando la capa correspondiente a cota. Si apago cota, ¿ves? Acaban desapareciendo de la vista las cotas. Lo mismo podría hacer también con código. Se apagarían los códigos. N punto, no recuerdo ahora si era N punto, era N punto. Vamos a cambiarlo. Esto lo activo, esto lo desactivo. Vemos que efectivamente desaparecen. Siguen estando por ahí los puntos que están pues en la capa correspondiente, que sería la capa punto. Aquí. ¿Vale? Ya dejarían de verse por completo, aunque bueno, se aprecia bastante poco. Bien, si quiero activar todas las capas otra vez, me voy a Tao, le digo que quiero activar y reutilizar capas y me lo activa y me lo reutiliza todo. Otra observación que hacer, los puntos quedan marcados pues, con un punto muy simple. Si queremos que sean más visibles, lo único que tenemos que hacer es irnos a formato, tipo de punto. Estos son órdenes propias de AutoCAD. Decirle que queremos coger, por ejemplo, el aspa. Le voy a poner tamaño de punto 0,2 y le voy a decir que en unidades absolutas. Y ya tenemos aquí pues, las aspas marcándome los puntos. Bien, hemos visto cómo se importan puntos en 2D, en 3D y vamos a ver ahora la posibilidad de compensar poligonales al mismo tiempo que se importan los puntos. Vamos a poner un par de ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que sería pues, correspondiente a un itinerario cerrado.
La forma de tomar los datos en campo para que se pueda después hacer este ajuste automático al importar los puntos sería el siguiente. Yo coloco mi estación total, oriento y le digo que estoy en una coordenada, por ejemplo, 1.100. Le digo que la coordenada de mi estación son 1.100. Vale, a partir de ahí empiezo a medir puntos. Puedo utilizar cualquier código, salvo el código que yo haya decidido que voy a utilizar para las estaciones. Desde esa primera estación yo he medido, por ejemplo, el punto 101 y después, al final, justo antes de cambiarme de estación, pues estoy haciendo un itinerario cerrado, tengo que mirar, el último dato que tomo desde cada estación sería la siguiente estación. Y esa estación, pues, la he llamado 200 y la voy a distinguir con un código específico que es el código E. De manera que después cuando vayamos a leer los puntos y vayamos a hacer la compensación, ese, ese código debe ser siempre común a todas las estaciones. Bien, ahora se supone que he mirado a 200, me he cambiado de estación, estoy en la 200, he hecho mi orientación y a partir de ahí, bueno, pues miro al punto 201 y lo mido. Igual que me dio el 201, podría haber medido más puntos, los que sean. Lo último que mido desde la estación 200 va a ser la siguiente estación, que en este caso es la 300. Y la he medido con el código E, como en la norma que nos acabamos de establecer. Eh, Me cambio de estación y como ya estoy en la 300, pues empiezo por el 301. Miro el punto 301. Después, lo último que mido desde esa posición sería la siguiente estación, que es la 400, con el código E. Me cambio de estación, miro un punto que se llama 401, le pongo el código IP, miro otro punto que se llama 402, le pongo el código FP, tal como voy midiendo. Ya sabemos lo que va a pasar cuando importemos los puntos, nos va a trazar una línea desde el punto 401 al 402, o al menos nos lo va a proponer. Y después, desde la estación 400, lo último que mido sería la estación de partida, que se llama 100, y aquí tendríamos las coordenadas en el cierre. Originalmente le habíamos fijado a la estación 100 cuando nos pusimos en campo con la estación para empezar a medir y le dijimos que la coordenada de la estación era 1.100. Bueno, pues la diferencia 999.987, hay un error en X, 1.047, hay un error en Y también, y 99.98 cuando deberían ser 100, tenemos también un error aquí de 2 centímetros. Y por supuesto lo hemos medido con el código E. Bien, vamos a ver cómo se importaría esto para que el programa compense el error de cierre y por supuesto ajuste todas las coordenadas de todos los puntos del itinerario. Eso lo hacemos con compensar poligonal. Y si vemos la ayuda, pues nos dice compensa poligonales, cerradas o encuadradas, ajustando los valores por mínimos cuadrados. Vale, le damos aquí y ahora nos dice, a ver, ¿qué tipo de poligonal quieres importar? Pues vamos a importar una poligonal cerrada. El método de corrección. Tenemos dos opciones. Proporcional al número de estación. Y aquí simplemente lo que va a hacer es determinar el error de cierre y hacer un reparto en proporción al número de la estación, sin tener en cuenta pues, las dimensiones, las distancias con las que estamos haciendo los enlaces. La forma más correcta sería hacer una proporcional a la distancia y realizará un ajuste por mínimos cuadrados. El código para las estaciones, bueno, pues nos está proponiendo EPO, que significa estación punto orientación, pero en este caso sabemos que el código que hemos utilizado no es el código EPO, sino que es el código E. Así que se lo especificamos así al programa. Le damos a aceptar. Nos pide unas coordenadas de inicio. En este caso, esta es la que sale por defecto, que sería coordenadas 1.100. Le damos a aceptar. Y ahora nos pide una tolerancia lineal. Por defecto va a salir 50. Voy a dejarlo en 50. Esto es una tolerancia muchísimo más restrictiva que la tolerancia que se aplica habitualmente. Va en función de partes por millón, es decir, nos está permitiendo equivocarnos en 50 milímetros en un kilómetro. 5 centímetros por kilómetro. Es muy, muy restrictiva. Vamos a dejarlo en ese valor y veremos qué pasa cuando importemos los puntos. Y en cuanto a la tolerancia altimétrica, bueno, pues tipo de nivelación podemos seleccionar
grosera, sencilla, doble, precisión, precisión dentro de la red nacional y alta precisión también dentro de la red nacional. Esto es la calificación que tiene estandarizado el Ministerio de Obras Públicas y en función del tipo de trabajo que estemos haciendo, pues tendremos que seleccionar un tipo de nivelación. Vamos a dejar nivelación sencilla, que sería la más básica, y le vamos a dar a aceptar. Seleccionamos ahora el fichero que contiene la medición, en este caso era un itinerario cerrado, es este, el cerrado ECA. Vale, le vamos a dar a abrir y aquí nos está diciendo, bueno, pues datos de la poligonal. Dice, número de estaciones. Tienes 4 estaciones, una longitud total de 887,881 metros. La tolerancia para el error lineal es de 44 milímetros, 4,4 centímetros, y una tolerancia altimétrica de 6,6 centímetros, 0,066. Errores simples, pues ha detectado que hay un error en X de este valor, en el error en Y, el error en el Z. Los errores compuestos sería el error lineal conjunto, sería la hipotenusa de los errores X y Y, es decir, este al cuadrado más este al cuadrado, le hacemos la raíz cuadrada, obtenemos el error lineal y el error en 3D, que sería pues el error conjunto del lineal con el error en Z, que en este caso pues es de 53 milímetros. Bien, en función de estos valores y de la tolerancia que habíamos establecido al principio, el programa detecta que el cierre lineal no es admisible, que la tolerancia es 0,044, mientras que el error lineal es 0,049. Vale, en principio, si aceptamos ahora los valores que me están saliendo, directamente el programa lo que haría sería no importar los puntos porque nos hemos dado cuenta que el error está fuera de tolerancia. Sin embargo, si nosotros ya de forma totalmente consciente decidimos que bueno, el error tampoco es para tanto, vamos a ajustarlo en función del tipo de trabajo que estamos haciendo, tampoco tendríamos que habernos puesto tan exigentes. Puedo decirle que el cierre lineal, porque yo se lo digo, es admisible. En el caso del cierre artimétrico nos ha salido perfectamente admisible porque teníamos una tolerancia de 0,066 y el error ha sido de 0,02. Es mucho más pequeño que la tolerancia. Le damos a aceptar. Nos pide la altura de texto, vamos a ponerle, por ejemplo, altura de texto 4 y me pregunta que si quiero dibujar por líneas automáticas, le digo que sí y ya tendríamos aquí los puntos importados. Bien, ahora vemos que la estación 100, que nos daba con un error de cierre de los centímetros que hemos visto, y yo consulto ahora las coordenadas de esa estación 100, vemos que tiene exactamente las que nosotros habíamos fijado para la corrección, 1000. Y por supuesto la cota, que como hemos importado en 2 dimensiones, la cota sería 100,00, que es lo que nos está mostrando ahora mismo el programa. Bien, eso sería un itinerario cerrado. Pero vamos a ver que también puede hacer un itinerario encuadrado. En el caso del itinerario encuadrado, las diferencias que podemos apreciar ahora sí rápidamente a simple vista es primero que las estaciones no las he llamado esta vez sino que las he llamado EPO, les he puesto ese código. El procedimiento de trabajo ha sido exactamente el mismo que en el caso anterior, es decir, yo voy midiendo puntos desde cada estación y el último dato que tengo que tomar, que tengo que grabar, es el siguiente punto de estación. Le pongo el código correspondiente, en este caso el código EPO, lo mido, me cambio de estación, enlazo, mido el punto 201, último dato que tomo de esa estación 200 es el punto 300, le pongo el código EPO y así voy haciéndolo hasta el final, con una diferencia. Y es que como es un itinerario encuadrado, yo estoy partiendo de un punto de coordenadas conocidas, el punto de la primera estación, y estoy llegando a un punto también de coordenadas conocidas, que es el punto 500. Yo sé que el punto 500 no tiene exactamente estas coordenadas, sino que tiene unas coordenadas de X 1300, Y 1100 y una Z de 110. Así que esos datos tendré que dárselos después al programa. Vamos a ver cómo funcionaría. Le damos a compensar poligonal. Le decimos que es una poligonal encuadrada. Vamos a hacer un ajuste proporcional a las distancias
Y ahora el código, pues le vamos a poner el que tiene el fichero EPO. Le damos a aceptar. Nos pide un nombre para la primera estación, llamarla 100. Y ahora nos pide unas coordenadas para la estación de cierre. Recordemos que era 1300, 1100 y 110. Recordemos que esto es un valor que yo tengo que conocer porque se trata de un itinerario encuadrado, es decir, yo conozco las coordenadas del inicio y también conozco las coordenadas del final. Le damos a aceptar. Vamos a cambiarle la tolerancia. Vamos a ponerle en vez de 50, vamos a ponerle 60 y sí, vamos a seguir trabajando con nivelación sencilla. Le damos a aceptar, seleccionamos el itinerario cerrado, no, perdón, el itinerario encuadrado con el código EPO y con códigos automáticos. Esto es lo que significa este nombre que le hemos dado y le damos a abrir. Y bueno, pues me está diciendo que el error es admisible, que está dentro de tolerancia también en el cierre altimétrico, así que le damos a aceptar. Nos pide la altura de texto, vamos a poner otra vez 4, y nos dice si queremos dibujar por líneas automáticas. Le digo que sí. Y bueno, pues nos ha trazado de 401 al 402 las coordenadas de la primera estación, y las consulto, veo que son 1000 y la cota 100, que es la que está rotulada, y la estación del cierre, la 400, pues si le digo que me identifique las coordenadas de ese punto, pues veremos que son también, no, perdón, esta no era la 400, no tenía que llegar a la 500, esta de aquí. Eh, Vamos a identificar coordenadas, punto, y aquí tenemos las coordenadas 1300, 1100 y por supuesto la cota 110. Bien, vamos a aprovechar para adelantar algo, aunque lo veremos en el siguiente grupo de comandos. Podemos dibujar polilíneas utilizando código y en este caso pues voy a utilizar esa opción, sería aquí por código. Bueno, detallito importante. Me he acordado de darle a activar la llave. Bien, activo la llave y ahora vamos a darle a dibujar por código. Le voy a decir polilínea 2D y quiero que me trace desde el punto, de la estación 100 hasta la 500, eh, utilizando los códigos. Entonces le voy a decir que utilice el código EPO, que es lo que tienen en común todas esas estaciones. Le doy a Enter y le digo que quiero una polilínea abierta, puesto que estamos haciendo un encuadrado. Bien, este sería el recorrido que se ha ido siguiendo en campo para las coordenadas de las estaciones. Bueno, hemos visto ya cómo importar puntos en 2D, en 3D, e incluso cómo compensar poligonales. Vamos ahora con el resto de herramientas para gestionar puntos. Para ello voy a empezar por importarme otra vez eh, el fichero de cantera, que voy a hacer el más completo. Lo termino de importar. Aceptamos. Bien, aquí tendríamos el fichero y ahora vamos a suponer que yo quiero localizar en todo ese dibujo que hay ahí el punto 230. Vale, yo sé que está ahí en algún sitio y podría ponerme por aquí a buscar más o menos y al final acabaría encontrándolo. Una forma rápida de hacer eso. Vamos a darle a busca punto. Número del punto. Hemos dicho de 230. Bueno, pues pongo el número de punto y le digo la altura de localización, es decir, a qué distancia sobre el suelo me quiero situar. Si le da una altura de texto de 0,5, medio metro, pues yo entiendo que si yo estoy situado a 10 metros de altura, debería verlo bastante bien. O sea, 10 metros, una cosa que mide medio metro, normalmente va a ser más fácil de ver. Entonces, le digo que quiero trabajar a una altura de localización de 10 metros y cuando le doy a Enter me pulsa, me selecciona el punto, me lo centra en pantalla y le pone una marca temporal para indicarme que ese es el punto que yo estaba buscando. Si repito el comando y le digo, por ejemplo, que quiero localizar ahora el punto 7 con una altura de localización de 10, ¿vale? O sea que
y si voy pulsando Enter y quiero seguir buscando puntos, quiero encontrar, por ejemplo, el 400, no, 400 no tenemos, el 300. Mantengo la altura de localización, le doy a Enter, es decir, con esto podría ir moviéndome rápidamente por el dibujo, localizando puntos sin necesidad de tener que estar buscándolo, utilizando zoom y moviendo el ratón y haciendo movimientos de pantalla, de aproximación o de alejamiento hasta localizar los puntos. Es decir, este comando viene muy bien para encontrar puntos rápidamente. Cambia altura de puntos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cambia altura de puntos. Lo que me va a permitir es decidir el tamaño con el que quiero yo que se visualicen los puntos. Por ejemplo, si aquí estoy trabajando en esta zona y estoy viendo que me resulta incómodo trabajar porque los números de puntos están demasiado montados uno encima de otro, puedo cambiar la altura de los textos. Vamos a ponerle, por ejemplo, punto 2, 0,2. Y vemos cómo al cabo de un rato pues, se cambia la altura de los textos para adaptarse al valor que acabo de poner. Y ahora ya pues no tendríamos aquí los puntos montados uno encima de otro. Vamos a ver ahora cómo funciona el comando de actualizar puntos. Antes de utilizarlo, para que sea evidente lo que hace, vamos a tener que hacer una modificación en el dibujo. Supongamos que hemos tenido que desplazar y rotar el dibujo para adaptarlo a otra medición y mirarlo. Vamos a suponer que he cogido esto y le damos una inclinación hacia este lado. Pero si hacemos esto, vemos que los puntos se me han quedado girados. Este comando lo que hace es exactamente volver otra vez a colocarlo orientado con respecto al eje de coordenadas. Entonces le doy a actualizar punto. Designe objetos, puedo hacerlo con la totalidad del dibujo o solamente con un grupo de puntos. Si yo quisiera cogerlos todos, le daría a la T de todo. Una vez que me lo ha seleccionado, le doy a Enter y me dice si quiero actualizar los puntos a 2 o a 3 dimensiones. Si cojo la opción a 2D, pues lo dejará tal como estaba, pues recordemos que este lo habíamos importado en 2 dimensiones. Y si quiero pasarlo a 3D, pues lo podría hacer con este comando. Este comando, además de actualizar la orientación de los textos, también nos permitiría cambiar a voluntad la forma de representar los puntos, si en 2 o en 3 dimensiones. Voy a decirle que quiero en 2 dimensiones y la altura de texto se la voy a modificar ahora. Antes le puse 0,2, le voy a poner ahora 0,3. Bien, eso hace sus cálculos, los regenera y ya nos dejaría todo perfectamente orientado con respecto a nuestro eje de coordenadas. Vamos a ver cómo podría trabajar de forma local, es decir, sin coger todos los puntos. Voy a volver otra vez a girar el dibujo. Voy a ponerlo ahora para acá. Y ahora lo mismo me interesa solamente actualizar un grupo de puntos, por lo que sea. No, pues le daríamos igual a actualizar puntos, designe objetos. Puedo hacer una ventana, una captura, y cualquiera de los modos de designación que tiene AutoCAD. Una vez que he designado esos puntos, le doy a Enter, le digo que los quiero en 2 dimensiones, altura de texto le voy a poner 0,3 también. Vemos cómo me recoloca esos puntos que yo he seleccionado y los otros los deja exactamente igual que está. Y vamos ahora con el penúltimo comando que vamos a ver de esta caja, que sería cambia cota de puntos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a suponer que en toda esta línea de aquí de puntos me he confundido en la altura de prisma, he puesto mal la altura de prisma y resulta que tengo un error de 1 metro, ¿vale? Tengo que subir 1 metro todas las cotas de todos los puntos de esta línea de aquí. ¿Vale? Para tenerla más fácil la localización, puedo hacer lo que vimos antes, puedo decirle que quiero dibujar por código, la pondría en 2D, voy a utilizar el código 32 y quiero la polilínea abierta, ¿vale?
todos los puntos de esta línea, me he dado cuenta que me he equivocado con la altura de prisma y resulta que tengo que subirlos todos 1 metro. Vale, vemos aquí, tenemos cota de puntos 330, el 366 tiene cota 122,5. Si le sumo 1 metro, pues tendría que tener 123. Este tendría 124 y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a darle a cambiar cota de punto, decirle objeto, pues igual podríamos decirlo todo, o en este caso, lo que quiero hacer es solamente coger los puntos que están en esa línea. Los selecciono. Le damos a Enter y ahora me dice valor constante o incrementar. Debe decir que quiero incrementar, porque si le diera valor constante, lo que haría sería pedirme un valor y asignarle ese valor a todos los puntos que yo he designado. En este caso quiero hacerle una incrementar. Indica el valor, vamos a subirle 1 metro. Actualizar punto a 2D. Altura de texto, vamos a mantenerle también punto 3. Bien, ha hecho la actualización y de paso vemos que les ha subido a todo la cota 1 metro. Igual que hemos hecho eso con este, igual podríamos decirle cambia cotas de punto, todo, desde todo le doy a Enter, pulso otra vez Enter, valor constante de incrementar, vamos a darle a incrementar y vamos a decirle que el valor va a ser ahora -2, por ejemplo. -2, altura de texto .4, le voy a poner ahora. Y veremos cómo hace también la actualización de los puntos, pero ya a todos les ha restado el valor de incremento que yo les he dicho. Y vamos a ver, esto sería un poquito absurdo hacerlo, pero bueno, tampoco. Imaginaos que hay una zona aquí que yo sé que tiene que estar totalmente plana en la... Bueno, pues cogeríamos y le diríamos, venga, vamos a darle a cambia cota de punto, designar objeto. Bueno, pues voy a designar todo esto de aquí, por ejemplo, todos estos puntitos. Y a todos estos puntos le voy a dar, por ejemplo, la cota 130, ¿vale? Entonces le damos a Enter, valor constante de incrementar, le digo C de constante, indique valor, pues le voy a poner 130. Actualizar el punto a 2D, altura de texto punto 4. Y vemos como todos los puntos que yo he seleccionado, pues ahora tienen la cota 130. Y vamos con el último comando que, bueno, todavía no hemos visto las funciones de punto de replanteo, pero vamos a colocar unos cuantos y vamos a ver cómo haría la transformación. Por ejemplo, yo tengo que colocar aquí una serie de puntos nuevos en esta zona. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar una polilínea aquí y a esta polilínea la voy a planchar a la cota 130. Le pico aquí y ahora le digo que voy a colocar vértices de polilínea, punto de replanteo en vértices de polilínea. Le voy a decir que quiero empezar en el punto 500, por ejemplo, de que no lo tengo en el dibujo. Le doy a aceptar, le pico. Bueno, he metido la pata un poco con el tema de la altura. Bien, me viene muy bien para hacer la demostración de que también esas funciones que hemos utilizado para los puntos importados están disponibles para los puntos de replanteo. Estaría aquí en el grupo de replanteo, le digo que quiero cambiar la altura de los puntos, la nueva altura le voy a poner 0,4 y ya tendríamos ahí los puntos de replanteo con la misma altura y con las cotas que yo le he especificado a esa polilínea. Si yo quiero convertir los puntos de replanteo en puntos importados para utilizarlos también después, posteriormente, por ejemplo, para hacer un modelo digital del terreno, tengo la opción de convertir puntos de replanteo a importados. Designa objeto, es decir, de todo, tenemos que solamente designa los puntos de replanteo, le damos a Enter y me los convierte ya en puntos importados, añadiéndole siempre un código replanteo para que yo identifique que esos puntos son puntos que he colocado yo posteriormente y que después los he convertido también en importados para utilizarlo para lo que yo quiera, pero en principio originalmente sé que son puntos de replanteo.